Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este servicio del día miércoles. Damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos compartir la palabra del Señor. Pues vamos a orar. Hoy, como todos los miércoles, pues estamos meditando, haciendo pequeñas reflexiones, meditaciones sobre el Salmo 119. Así que vamos a continuar. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, que nos permites predicar tu palabra, Señor. Señor, que las enseñanzas de esta noche pues nos abran siempre el entendimiento y que nos lleven a reflexionar sobre cómo estamos reaccionando frente a las instrucciones tuyas, cómo respondemos a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Que nos haga reflexionar, que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, ah, vamos a continuar con el Salmo 119 que venimos pues enseñando todos los miércoles. Estamos avanzando versículo a versículo. Pues bien, estamos ya en el verso 13. El Salmo 119, el verso 13 dice, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Bien, eh, cuando leemos esta porción de las Escrituras y nos invita a reflexionar, es muy interesante, por ejemplo, que podamos analizar los temas de conversación de las personas. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones, hemos departido pues con nuestros amigos, pero siempre ha habido temas de conversación? Y estos temas nos dicen que conversamos, nos dicen mucho acerca de las personas. Algunas personas pues hablan con una tremenda pasión relacionados, por ejemplo, con el fútbol, con el campeonato mundial, ¿no? Con las eliminatorias. Después también pues algunos pueden estar hablando sobre otros deportes eh, o quizás puedan estar hablando sobre su trabajo, cómo les va su trabajo, cuáles fueron las expectativas que tuvieron, las dificultades que enfrentaron, de repente los ascensos que se dieron y no le dieron a uno, etcétera, etcétera. Entonces hablan de su trabajo, otros hablan de su familia, cómo está la relación con su esposa, con sus hijos, otros o tal vez hablan de las diferentes actividades sociales, ¿no? En que nos desenvolvemos. Pero en fin, los temas de conversación son un indicador muy importante de nuestros intereses y de nuestras prioridades. Miren, en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 34, el Señor nos enseñó un principio muy importante. ¿Y cuál es ese principio? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Al afirmar, por ejemplo, el salmista en el verso 13, lo que hemos leído, y dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El salmista pues está indicando que, que hablaba constantemente pues las Sagradas Escrituras. Y lo hacía por la sencilla razón que le encantaba la palabra de Dios. Era el deleite de su vida. Con esa afirmación, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Pues bien, al inicio de esta meditación que estamos realizando el día de hoy, valdría la pena preguntarnos, pues, ¿tenemos esa característica? ¿Hablamos de la palabra de Dios a otros en forma natural, en forma espontánea, en forma animada? Porque si no lo hacemos, pensemos pues entonces cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Eso nos tiene que invitar a reflexionar, ¿verdad? Pues bien, hay muchas razones por las cuales no hablan mucho de la Biblia las personas.
Y una puede ser una razón de eso, de que no predicamos o no se habla mucho del Evangelio. Una de las razones puede ser porque no valoran las Escrituras, no entienden cuán preciosa es la revelación de la palabra de Dios que nos ha sido dada. Por eso, pues, no incluyen a la Biblia en sus conversaciones. Simplemente no les importa mucho la palabra de Dios. Y eso, mi querido hermano, es muy triste, porque nos indica el muy bajo nivel espiritual, ¿no?, en que nos estamos desenvolviendo. En otros casos, por ejemplo, los creyentes no hablan mucho de la palabra de Dios porque no la conocen tan bien. Sienten que de repente es un libro muy complicado, que es difícil de entender y por ende pues se callan antes de cometer de repente algún error al hablar, pues preferible se callan. Su falta de entendimiento los lleva pues a sentirse incapaces de mencionar mucho la Biblia en sus conversaciones. Y esto también, mi querido hermano, es muy triste, porque revela la falta de lectura y el estudio de las Escrituras. Lamentablemente en nuestro país, pues, no nos han alentado mucho sobre la importancia de la lectura, no es un hábito de leer continuamente. Somos uno de los países que tiene bajísimos niveles de, de lectura y sobre todo de comprensión de lectura también, ¿no? Entonces, eso es algo que repercute negativamente pues en las personas cuando no conocen las escrituras, no leen las escrituras, no meditan las escrituras. Entonces, ante el temor de querer cometer ante el temor de cometer un error, pues no lo hacen, se callan. Eso es muy triste, mi querido hermano, porque también revela pues la falta de lectura y el estudio de la palabra de Dios. Un tercer factor también que lleva a los creyentes a no mencionar mucho la Biblia en sus conversaciones es su propia desobediencia. Una desobediencia pues a la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos viviendo en obediencia al Señor, nuestra conciencia pues se siente intranquila y no tenemos la libertad de hablar a otros la palabra de Dios. Y esto es mucho más triste de lo que hemos mencionado. Si es así, si es así que nosotros no hablamos por desobediencia, pues debemos volver a la obediencia. Debemos estar de repente en desobediencia en alguna área de nuestra vida. Entonces debemos volver a la obediencia a Dios para que nuevamente nos sintamos pues en la libertad de compartir a otros la palabra del Señor. Notemos exactamente lo que había hablado el salmista. ¿Y qué dice el salmista? Dice, todos los juicios de tu boca. O sea, la frase los juicios de tu boca indica que el salmista tenía en mente no tanto los juicios de Dios que había efectuado en la tierra, como por ejemplo el castigo o el juicio que envió a Sodoma y Gomorra, sino que él está refiriéndose a los juicios que él había pronunciado. El término hebreo que se utiliza aquí es mishpat, ¿no? Aunque esta palabra a veces se usa pues en el sentido de dictamen o de veredicto, también puede significar decreto. Y este parece ser el sentido pues que le debemos dar a este versículo del Salmo 119. El salmista está hablando pues de las leyes de Dios, a los decretos de Dios. En Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que les propondrás.
¿no? En Éxodo 24, el verso 3, también dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es interesante notar esto, porque si somos honestos, muchas veces las leyes de Dios pues son motivo de nuestra preocupación, más que de alegría. ¿Por qué? Porque preferimos hablar de las promesas de Dios eh, y no de lo que Dios exige a cada uno de nosotros. Siempre estamos preocupados. A veces incluso decimos, pero la Escritura dice, y Dios, pues no dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conocemos las Escrituras, esa es la verdad, Cristo es la verdad, pero dice, y seréis verdaderamente libres, pero las Escrituras nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Entonces dices, ¿qué clase de libertad tengo? Y es que hay una muy mala comprensión de lo que es la libertad. La libertad, mi querido hermano, es hacer las cosas correctas. Y Dios quiere que hagamos las cosas correctas. Por eso nos da su palabra, pues en ella nos indique cómo debemos vivir, cómo es lo mejor para nosotros el vivir en esta vida. Pero lamentablemente muchas veces estamos más preocupados pues en lo que nos dicen las escrituras y apropiarnos de las promesas de Dios antes de lo que Dios exige de nosotros. El salmista entendía muy bien que las leyes de Dios eran una expresión de su amor. Él como el creador, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y Él quiere pues encaminarnos en ese sentido que nos conducirá pues a una vida de paz y de tranquilidad. Por eso pues el salmista se alegraba de las leyes de Dios y hablaba de ellas constantemente. Y esto tiene que tocar nuestro corazón, ¿no? Dios como creador, pues, Él sabe las cosas que nosotros queremos, pero también Él sabe las cosas que son lo mejor para nosotros. Muchas veces lo que queremos no es lo mejor para nosotros y Dios lo sabe. Entonces el salmista entendía eso, que las leyes de Dios eran una expresión de su amor y que si nosotros los obedecemos, pues eso nos va a conducir a una vida de paz y de tranquilidad. Entonces, y eso alegraba su corazón y pues por esa razón hablaba y predicaba la palabra de Dios constantemente. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, pues entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y pues tenemos que proclamar y enseñar también las escrituras. Debemos reflexionar y pensar en este momento, pues ya de la reflexión que estamos haciendo, ¿cuál es nuestra actitud frente a las leyes de Dios? ¿Nos molestamos a veces porque Dios no ha cumplido ciertas cosas o porque tal vez nos exige algunas cosas? ¿No entendemos que sus leyes son la expresión de su amor y preocupación por nosotros como un buen padre? ¿Cómo estamos reaccionando frente a la palabra del Señor? Quizás tengamos que meditar más sobre el propósito de Dios al darnos sus leyes, para poder, pues, de esa manera amarlas más y conversar más con ellas, con una actitud, pues, positiva y alegre. Ahora bien, si comenzamos a meditar, pues, o seguimos meditando este versículo 13 del Salmo 119, una pregunta, pues, que cae de cajón o de sí misma al leerla es, ¿a quién contaba el salmista los juicios de Dios? ¿A quién se estaba dirigiendo? Y el verso no nos dice, no menciona a quién predicaba, a quién enseñaba la palabra de Dios. Pero si nos
ponemos a reflexionar un poco, la respuesta a esa pregunta dependería pues de la identidad del salmista. Muchos creen que este Salmo 119 fue escrito por David, ¿no? Muchos lo especulan y hay muchos que tienen esa convicción. Entonces, si este fue escrito por David, entonces podemos suponer que él estaba hablando a toda la nación de Israel acerca de las leyes de Dios. Pero si el que escribió este Salmo 119 era un sacerdote o un levita, entonces las personas a las que se dirigía, pues serían pues a las que asistirían a los templos o a adorar a Dios, y a ellos les proclamaba la palabra de Dios. Entonces, pero esto qué tiene que ver con nosotros, a la luz de lo que está escrito en Mateo 28:19, nuestra responsabilidad, la tuya, la mía, es hablar de la palabra de Dios a todo el mundo. Todas las naciones necesitan escuchar el mensaje de la Biblia. Si nosotros queremos aplicar lo que dice Hechos en el capítulo 1, el verso 8, y dice que predicar el Evangelio, pues a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto de la tierra, si aplicamos eso a nuestra vida, pues debemos empezar pues con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con las personas con las que nos desenvolvemos. Porque estas personas, sean creyentes o no, necesitan oír la palabra de Dios. Lo necesitan para saber qué es lo que Dios exige de nosotros. Como su creación, pues demasiadas personas se extravían moralmente en este mundo. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y es una responsabilidad hablarles de ellas. Muchos de nosotros nos hemos extraviado justamente porque no conocíamos las escrituras. Hemos estado viviendo nuestras vidas en actos religiosos de repente, o porque escuchamos que alguien nos dijo, pero no porque nosotros hayamos conocido las escrituras, sino que por todo el entorno en que nos hemos desenvuelto, pues hemos llegado a pensar que eso era lo que Dios exigía. Y por eso nos hemos perdido, por eso hemos fallado. Pero al conocer las escrituras, pues cambiamos de actitud y cambiamos, nos arrepentimos. Y el arrepentimiento, pues, genuino es cambiar de mente con respecto a ti, con respecto a Dios y con respecto al pecado. Por eso es importante conocer las escrituras. Entonces, finalmente, preguntémonos, ¿cuál fue el propósito del salmista a hablar a otros las leyes de Dios? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué perseguía el salmista a proclamar la palabra de Dios? Y podemos resaltar por lo menos cuatro razones específicas. Vamos por la primera. En primer lugar, para animar a otros a valorar la revelación de la palabra de Dios. El salmista era un hombre que amaba a Dios, amaba su ley. Y eso nos hace ver que muchos no reaccionan así. Muchos no sienten lo mismo. Había muchas personas que en su tiempo no amaban a Dios y por ende pues no valoraban sus leyes. Entonces el salmista sintió esa tremenda responsabilidad de hablarles la palabra de Dios para que aprendan a valorarla más en sus vidas. Y ese también tiene que ser un propósito en nosotros por el que nos debe motivar a, pues, a dar a conocer la palabra del Señor. Segundo lugar, porque el salmista pues hablaba la palabra de Dios a otros. El salmista habló la palabra de Dios para ayudar a otros a crecer en el conocimiento de la ley. Aunque Israel era un pueblo de Dios, no todos
tenían el conocimiento de las Escrituras. Todos somos criaturas de Dios y todos no tienen el conocimiento de las Escrituras también. El salmista sabía que cuando personas desconocen la palabra de Dios, desarrollan vidas contrarias a su voluntad y eso les trae consecuencias muy serias, como dice pues el profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sabiendo esto, pues entonces el salmista procuró ayudar a las personas a conocer más la palabra de Dios para que ellas también gozaran del beneficio de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Segunda razón por la cual también nos debe invitar a nosotros o motivar a nosotros a seguir predicando la palabra de Dios. En tercer lugar, el salmista habló sobre la palabra de Dios a otros para que ellos experimentaran también un crecimiento espiritual, como el apóstol Pedro exhortó pues a los creyentes del primer siglo. Y esto está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 2, y las escrituras nos dicen: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Las escrituras, pues, son el alimento espiritual para el creyente. Y el salmista sentía la responsabilidad de ayudar a sus contemporáneos a alimentarse, pues, de la palabra de Dios para que lograran un mayor conocimiento espiritual. Tercer motivo, pues también, que nos debe motivar a seguir predicando el Evangelio para que otros puedan crecer. Y en cuarto lugar, pues el autor del Salmo hablaba a otras personas de la palabra de Dios para que sea transmitida a las futuras generaciones. El salmista entendía la importancia, ¿no?, de transmitir la palabra de Dios a las futuras generaciones. Y Pablo lo entendió también así, y por eso le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La continuidad de la palabra de Dios en nuestro país depende pues de la fiel transmisión de la enseñanza bíblica de una generación a otra. Para que un país pierda el conocimiento de la Biblia, solo requiere que una generación falle en su responsabilidad de transmitirla a otros. Entonces, no seamos partícipes de esa negligencia. Transmitamos la palabra de Dios a las futuras generaciones. Terminemos esta reflexión preguntándonos: ¿estoy hablando a otras personas de la palabra de Dios? ¿Siento realmente la responsabilidad de hacerlo? ¿Me preocupa que otros conozcan también la palabra de Dios? Mira, si las respuestas que damos son negativas, ¿qué dice eso de nuestra vida espiritual? Que realmente estamos mal, ¿verdad? Entonces pidamos a Dios una mayor carga, pues para compartir su palabra, para que podamos decir, decir como el salmista, pues con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Una pequeña reflexión en esta noche, pero muy profunda, que nos hace ver a nosotros cuál es nuestra responsabilidad o cómo estamos reaccionando frente a las instrucciones que Dios nos dio de proclamar su palabra. Y debemos hacerlo.
Mucha gente pues no lo hace porque no valora. Y es muy triste. Otros pues no la conocen. Y eso también es muy triste porque denota la falta de lectura y meditación de las escrituras. Y otros también porque son desobedientes. Y cuando hay desobediencia, pues nuestra conciencia nos invita a callar. Entonces volvamos a los caminos del Señor. Por otro lado, también, pues el salmista predicaba el Evangelio por 4 motivos, que esos motivos quiero que queden grabados en tus corazones y en el mío también. En primer lugar, pues animar a otros, o sea, cuando predicamos el Evangelio, animamos a otros a que puedan valorar la revelación de Dios. Ese es un motivo importante. El segundo es para ayudar a otros a crecer en el conocimiento de Dios. Y otros también para que puedan lograr un mayor crecimiento espiritual. ¿No? Entonces, uno para que tengan conocimiento, otro para que puedan crecer y otro también para que la palabra de Dios no se detenga, siga avanzando, la importancia de transmitir el Evangelio a las futuras generaciones. Pues roguemos al Señor para que nos ayude a mantenernos firmes en la proclamación de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y todo lo que hemos aprendido en esta mañana, en esta noche. Nos invite a reflexionar y tomar una actitud correcta frente a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano, damos por finalizada nuestra meditación del día de hoy y los esperamos siempre el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.